Bueno, buenos días, queridas y queridos alumnos y alumnas. Espero que estén bien, que la vayan llevando bien. Yo estoy aquí un poco aburrido, con ganas de retomar la vida normal, como era siempre, digamos, trabajando mucho, pero bueno, en la calle. Pero bueno, es lo que hay. Espero que ustedes lo vayan llevando bien y que los cursos lo vayan llevando lo mejor posible. Bueno, hoy me toca a mí, le vamos a dar un descanso al profesor Cristian. Eh, en esta modalidad que para mí es totalmente nueva. No estoy acostumbrado a- a dar clase sin recibir, sin dialogar con los alumnos y esas cosas. Es mi primera vez, así que les pido paciencia y espero hacerlo lo mejor posible. ¿Está? Bien, ¿qué vamos a trabajar hoy? Bueno, vamos a hablar de Centroamérica. En el texto que tienen en la bibliografía, es un texto de Sánchez, Martínez y Puig, de la CEPAL. El texto se llama La incorporación social en Centroamérica, trayectorias, obstáculos y oportunidades, un texto que toma hasta el 2015, presentado en el 2016, pero bueno, después haremos alguna actualización al hoy, digamos, a partir de la información, pero el texto abarca hasta el 2015-2016. ¿Tá? Como van a ver, tengo los apuntes acá abajo, así que cada tanto voy a estar mirando abajo. Eh, yo creo que para empezar a trabajar este texto, Centroamérica, las políticas sociales en Centroamérica y esas cosas, les invito a hacer un ejercicio mental, pero si tienen un mapa mejor, y ubicar a Centroamérica en el concierto mundial, ¿verdad? Ni que hablar en América Latina, toda, América total, América Latina y del norte, este, pero sobre todo ubicar el concepto mundial, el lugar estratégico que tiene Centroamérica, porque puede comunicar fácilmente, si bien está el Mar Caribe, pero es parte, después enseguida sale el Océano Atlántico por un lado, y al Océano Pacífico por el otro, es decir, por ejemplo, el Canal de Panamá, que conecta un océano con otro, es decir, eh, un lugar estratégico en el mundo, y además bajo, como se podrá imaginar, bajo una fuerte influencia en Estados Unidos, bajo el ala de Estados Unidos y estos países. Eh, los autores aquí van a trabajar básicamente tres países: El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Vamos a ver si máximo 20 minutos podemos presentar cuestiones genéricas de las políticas sociales. Eh, Ellos van a trabajar las pensiones, transferencias monetarias y salud. Yo no me voy a detener en cada una de ellas, vamos a hablar de cosas más genéricas, eh, y capaz con alguna referencia en algún momento a alguna de ellas. ¿Tá? Eh, entonces, más o menos si ubicamos eso, también lo primero que hay que decir de estos tres países es que son tres países que sufrieron grandes guerras civiles, ¿no? Con muchísima muerte, eh, décadas de 60, 50, 60, 70, 80, este, con generaciones enteras viviendo bajo guerras civiles internas, intestinas, totalmente, esas cosas que entre otras cosas marcan sus grandes niveles de desigualdad. Eh, Estos países contrastan un poco con lo que es hoy Costa Rica, que bueno, es un caso aparte, pero Costa Rica parte también de la misma desigualdad que es Nicaragua, El Salvador y Guatemala, ¿no? Con porcentaje de población analfabeta, sin servicio de salud, eh, países básicamente productores, ¿no? Café, banana, no sé, eh, y que gobernadas por pequeñísimas élites, pero cuando digo pequeñísimas, pequeñísimas, 14, 20 familias que dominaban porcentajes altísimos del territorio nacional, que se enriquecían a costa del trabajo de la población, como decíamos, analfabeta, empobrecida, con estas características que todos sabemos. Y que luego estos países hicieron procesos de transición hacia la democracia, ¿no?
es decir, de estas pequeñas élites, movimientos sociales, guerrilleros, empiezan a participar en la vida política y hacen un proceso de transición a una vida con mayor democracia, digamos, que lo que vivieron ¿no? Como verán en el texto, estas democracias, lo que vamos a ver ahora, no logran incorporar, a integrar a todas no logran la universalización de sus políticas sociales. No se logra incorporar a todos los sectores, pero sin duda mejoran, elevan los niveles sociales, ¿no? Eh, en todos los países se dieron, en todos los países, estos tres países, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, se dieron más bien una incorporación segmentada a algunos sectores, por ejemplo, el caso de El Salvador a nivel de las políticas de salud, ¿no? Vamos a hacer ahí una referencia después más adelante. Pero como una primera afirmación que hacen los autores es que la democracia sin duda es mejor, cuanto más democracia haya es mejor, pero que no es suficiente de repente como para alcanzar esos niveles de, de integración social, y sobre todo en los sectores más empobrecidos y más excluidos, como se podrán imaginar estos que son indígenas, pobres, mujeres, ¿no? Con estas características que todos más o menos sabemos. La democracia sin duda favorece la expansión de las políticas sociales, pero también depende de la orientación que los gobiernos tengan, ¿verdad? El gobierno de turno, claro que incide a la hora de implementar estas políticas sociales. Igual que el resto de América Latina, ¿no? Ustedes vieron los casos de Mercosur, Cristian lo planteó en los videos, eh, cómo vienen grandes oleadas de políticas sociales que pueden ser similares, pero cómo incardinan en cada país de manera distinta, ¿no? Bien, como decíamos, en Centroamérica hay una lucha por la consolidación democrática. Pasar de pequeñas élites que dominaban a, 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 todo un país, digamos, y que hacían lo que querían con el país, extracción de dinero, riquezas naturales, en fin, eran pequeñas élites más vinculadas al imperio, digamos, ¿no? Se pasó en los Estados Unidos, con grandes niveles de desigualdad, pequeñas élites riquísimas con grandes bolsones de población pobrísima, eh, estas pequeñas élites, estas familias que basaban su poder en lo económico, indudablemente, pero además aliado con el poder militar. Eh, Eran autoras de grandes fraudes electorales, es decir, imagínense un poco de dónde parten estos países en ese proceso de transición democrática que decíamos que se da en los años 80 y esas cosas. Para decir que a modo titular, después vamos a entrar, en El Salvador, en el fondo, la tensión entre entre el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y el Partido Arena, eh, el Frente Sandinista en Nicaragua, ¿no? Con, eh, y en Guatemala se da un proceso bastante distinto porque las guerrillas no logran unificarse, no logran los movimientos de izquierda, no logran aliarse y quedan partidos muy pequeños y con una gran corrupción en el ámbito político generalizado en Guatemala, ¿no? Los autores acaban de estudiar las políticas sociales de los tres, en el cual destacan de todos la experiencia de El Salvador a nivel de educación. En El Salvador, ahora vamos a, cuando hablemos un poquito de El Salvador, con la experiencia del Frente Sandinista, marcó sobre todo una muy buena actriz y después en el tiempo logra algún nivel de impacto, sobre todo en las políticas de salud. Yo contaba que yo estuve en el 2018 por ahí, fui a un congreso, pero tuve un día libre que pude circular por la ciudad e entré a alguna policlínica porque ya estábamos dando el curso de Baba Cristian, pero yo acompañaba en el curso Cristian de políticas sociales y expresamente entré a las policlínicas de El Salvador y realmente de
de primer nivel, un buen nivel, digamos, de acuerdo a lo que uno veía después en otras cosas, ¿no? El objetivo de los autores al trabajar esto es mostrar de alguna forma, poder entender los obstáculos y las oportunidades para el desarrollo de las políticas sociales y ese proceso redistributivo que se intenta dar, ¿no? De generar mayor igualdad en estos tres países a través de sus políticas sociales. Básicamente van a comparar los tres países en lo que decíamos hoy, ¿no? Las pensiones, la salud y las transferencias monetarias condicionales. Eh, Estos países, como decíamos, también parten de algunas tensiones previas, ¿no? De algunos condicionamientos previos que decíamos. Debilidad institucional. Bueno, yo creo que salvo la iglesia, ¿no? Y capaz que alguna otra institución de la sociedad, no había un gran desarrollo de las instituciones en esos países, ¿verdad? Eh, en otros lados, el movimiento de los trabajadores, los sindicatos, bueno, en estos países casi que inexistente, y entonces una gran debilidad a nivel institucional por ese lado. Después, estas élites, esta otra tensión previa, otra dificultad previa para el desarrollo, estas pequeñas élites con gran poder económico, político y militar, se oponían a estas políticas redistributivas, ¿no? Eran grandes opositoras, se negaban a pagar impuestos, es decir, ellas mismas es lo que imponían de repente al resto de la población pobrecida, ellas se negaban a pagar impuestos o si pagaban, pagaban muy por debajo de lo que realmente les correspondía pagar. Y un tercer elemento importante, un Estado muy débil, un Estado casi inexistente en algunas áreas, ¿no? Muy débil. Eh, en todo caso, con presencia militar policial, pero no mucho más. Muy débil a nivel de educación, muy débil a nivel de salud, en el arranque de este proceso de transición que vamos a ver después con el desarrollo de esas cosas. ¿Por qué se dan estos cambios en estos países? ¿Por qué se da la diferencia entre estos tres países cuando empiezan ese proceso de transición democrática, empiezan el desarrollo de las políticas sociales? ¿Por qué se dan? Y ahí los autores toman 4 puntos que son importantes y que vamos a compartir. El primero, el proceso de transición democrática lo que favorece es una presencia sostenida, o en todo caso es la presencia sostenida de una competencia electoral favorece esto, ¿no? El hecho de que partidos políticos participen de la arena política, que estén presentes, que traigan, bueno, eso es una cosa que favorece, incide en el aumento del gasto público, ¿verdad? Social, e incorpora, favorece a las políticas sociales y de alguna forma se incorporan sectores relegados, ¿no? Yo que sé, volvemos a El Salvador, la ampliación de la salud, del sistema de salud a muchos sectores de la población, bueno, mejora la calidad de vida, de la salud de toda esa población, bueno, se eleva el nivel de sectores muy postergados. Entonces, la presencia sostenida de la competencia electoral es un factor que favorece. Segundo punto, la existencia de un partido pragmático de izquierda. En estos tres países, sobre todo en El Salvador y en Nicaragua, la presencia de partidos de izquierda muy pragmáticos, es decir, con programas pragmáticos, con propuestas pragmáticas, propositivos, alternativos al modelo que venía. Es decir, bueno, eso también es una cosa que favoreció la presencia de las políticas sociales en este país. Un tercer punto que, que favorece los cambios y que además matriza distinto a cada país es el modelo económico de cada país, que es complejo y contradictorio. Es complejo porque hay sectores indígenas, sectores de campesinados empobrecidos, pero por otro lado, pequeñas élites
enriquecidas, incorporadas al mundo global, transnacionales, bueno, estas cosas, eh, estos países que además dependientes del comercio exterior, digamos, ¿no? Donde basan sus fuentes, es decir, venden su el café, la banana, yo sé, venden sus productos primarios y ahí está su fuente de ingreso que por supuesto no era socializado a la gran mayoría de la población, o si llegaba a la población llegaban migajas. Pero entonces el modelo este, económico de cada país, caracterizado por una falta de dinamismo en su política económica, ¿verdad? Y una mano de obra, como se podrán imaginar, no calificada, ¿no? Entonces, la mano de obra muy barata, no calificada, bueno, de acuerdo a características de distintos países, ganaban más o ganaban menos, y eso da una impronta a cada país. Otro, otro elemento que puede marcar, que acelera los cambios, pero que también matriza distinto a cada país, es la ampliación de la base económica para el desarrollo de las políticas sociales. Claro, si vos ampliás la base económica, es decir, en la transición democrática se fue ampliando la, la base económica, el aporte empieza a ser mayor de un mayor número de personas, estas élites ya no tienen ese gran despojo, digamos, por decirlo de alguna forma, y empiezan de alguna forma a devolver, por la vía de impuestos, por la vía que sea, a la población. Bueno, las políticas sociales adquieren una base económica mayor para una mayor implementación de las políticas. Pero también el modelo productivo y los sistemas democráticos también requieren de otros aspectos y otros factores que a la interna de cada país favorece o desfavorece. Uno de ellos, como dicen los autores, son los actores sociales a la interna de cada país. Ahí el movimiento guerrillero, el partido político tal, bueno, de acuerdo a la fuerza que tiene o cómo le haya ido en ese proceso de transición o antes del proceso de transición, cómo le haya ido y las negociaciones para llegar a la transición, eso impacta distinto en cada país. Como lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en cada país. El perfil de las ideas internacionales, el papel, perdón, de las ideas internacionales, eh, como el resto de América Latina, el neoliberalismo, una oleada global, bueno, está presente en esto, también corrientes opuestas a estas, bueno, con mayor o menor fuerza incardinan en cada país. Esto también es un aspecto que tener en cuenta. Y la existencia, empieza en la transición, también empezar la existencia de actores eh, tecnopolíticos con capacidad de incidir en la política, en el proyecto político de cada país. Bueno, mayor o menor presencia de técnicos en los gobiernos, técnicos generales formados en el exterior, que empiezan también a decidir. Bien, hasta ahí como una presentación global, digamos, ¿no? Vamos a ver si en 5 minutos presentamos un poco cada país, algún titularcito y después un resumen general incorporado. Vamos a empezar con El Salvador. El Salvador ha sido de los 3 países el que mayores cambios tuvo en sus políticas sociales, sobre todo desde un comienzo, sobre todo a nivel de salud, el que logró de alguna forma en el proceso sostener esas cosas. ¿Por qué se llega a esto? Y bueno, porque en el proceso de transición democrática, es decir, el momento de que se pasa de esas minorías que dominan al proceso democrático, en ese proceso hay como un empate entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación y los partidos, estas élites eh, políticos militares, estas pequeñas élites que asociadas con el poder militar, hay como un empate ahí en el cual culmina con un acuerdo de paz en el año 92. Es decir, nadie puede imponer las condiciones a nadie. Hay como un empate ahí que, bueno, se negocia
se hace un proceso de negociación que en el año 92 culmina con un acuerdo de paz, donde podríamos decir que en ese acuerdo las partes se equiparan y se da un sistema bipartito, ¿no? Es un sistema de político bipartito donde el Frente Farabundo Martí y la Arena, bueno, compiten por el gobierno, ¿no? Con modelos obviamente distintos, pero que ahí, claro, ahí hay que ganar un electorado. Entonces, las políticas adquieren, es necesario extenderlo, que llegue al resto de la sociedad, porque para ser reelecto, ¿no? Y bueno, El Salvador, como decíamos, tiene un gran desarrollo en las políticas sociales y en el año 2010 logra, como gran logro para ese país, el Sistema Nacional Integrado de Salud. Hay otras políticas que se destacan, que lo van a leer en el texto, pero me parecía muy importante destacar este logro, lograr que un país, un sistema nacional integrado bajo una línea política igual, similar, o por lo menos con directivas nacionales, bueno, no parece menor para un país de Centroamérica que viene de ese proceso, como decíamos, también. Hoy, hoy tienen un presidente joven, Nayib Bukele, personaje, este, no sé si llamarlo pintoresco, pero un personaje para mi gusto muy ambiguo. eh, de alguna forma es el primer presidente que rompe por esta lucha bipartidaria. Bukele surge del frente, pasó por el Farabundo Martí, de alguna forma pasó por el movimiento político de ahí, y después empieza a ser crítico, critica también a la Arena, se conforma como una tercera vía, digamos. Este es un hombre joven de 38 años y que logra ganar en primera vuelta en el año 2019. No hubo necesidad de segunda vuelta, ganar. Es decir, aparece como tercera vía, siendo crítico y esas cosas. ¿Y por qué digo que es un personaje ambiguo? Bueno, porque, por ejemplo, tiene cosas como el ingreso al Parlamento, del querer imponer determinadas reformas, que no es el caso, y que como no lograba los votos necesarios, ingresa al Parlamento con los militares y habla delante de la Asamblea, lo que fue catalogado como una cosa muy terrible, ¿no? Muy de derecha, ese tipo de acción. Y por otro lado, a partir de ahí un video que ha circulado, incluso a partir de esto de la enfermedad del COVID, con medidas de corte populistas, digamos, ¿no? No pagar la luz, el agua, yo qué sé, bueno, un par de medidas que son bien distintas a muchos países de América Latina, inclusive a lo que estamos viendo acá en Uruguay, en Argentina, en Brasil, por hablar, ¿no? Pero bueno, en mi modesta opinión, me parece que se trata de un presidente populista de derecha, ¿no? Con características populistas, digamos, pero de derecha, eh, que me parece que maneja ahí una línea bien interesante. Y, bueno, habrá que esperar a ver qué acontece con él en los próximos años y después leer distintos autores, a ver qué valoración hacen de su política y esas cosas. Pero de vuelta, destacar que en el caso del curso nuestro, El Salvador ha sido el que mayores cambios ha logrado en sus políticas sociales, producto de ese equilibrio entre las fuerzas opositoras, digamos, y que lo obligó a negociar y que necesitan para continuar en el poder políticas sociales. El segundo caso, vamos al país de los árboles, Guatemala. Guatemala. Al revés del caso de El Salvador, es el país que menos cambio ha tenido a nivel de las políticas sociales. E incluso con grandes bolsones de exclusión, digamos, que lo tienen todos, pero en este caso Guatemala. ¿Qué pasó aquí? La transición, el proceso de transición democrática eh, fue derrotado por un gobierno cívico-militar. De alguna forma, los movimientos, los grupos políticos eh, conservadores que se alían con el poder militar
logran imponer sus condiciones este, a los partidos de izquierda, digamos, o a los eh, grupos de izquierda. Como decíamos hoy, movimientos religiosos que no significativos, menores, que de algunos, por supuesto, pasaron a la vida política, también no lograron construir un proyecto de izquierda, digamos, alternativo a esto, y se impone este movimiento. ¿Qué consecuencias trae eso? Bueno, eh, que en Guatemala se ha producido eh, muchos cambios de gobiernos. Hay un alto índice de corrupción, como contábamos hoy, mientras su vicepresidenta recibía en un momento, mientras su vicepresidenta recibía una distinción honoris causa en una universidad en Corea, estaba siendo acusada en su país por corrupción, que después incluso ella no retorna. Y ahí el dominio del Partido de Avanzada Nacionalista y del Frente Republicano Guatemalteco, la alianza esa de derecha, centro derecha, compuesta por militares y por... ¿no? Hay algún nivel de incorporación a nivel de las políticas sociales, algún nivel se elevó algo el nivel de vida de la población, pero en verdad de todos los países es el que menos desarrollo ha tenido, ¿no? ¿Qué pasa hoy? Bueno, hoy, producto de ese proceso de corrupción que ha habido en Guatemala, surge una figura política, digamos, por fuera de la clase política, y hoy el presidente es Simi Morales, un actor, o ex actor, no sé si se dirá o no, eso es el tema de él, pero que un hombre de 51 años que no pertenece a esa clase política que viene con este proceso de corrupción, digamos, con esa historia de corrupción. Él es electo para ser presidente, de alguna forma la población cansada de la alta corrupción, este, elige a alguien nuevo, ¿tá? Eh, pero que también él es creador, el fundador del Frente de Convergencia Nacional, un partido de derecha, pero también en el marco de su gobierno la corrupción aparece en la mano de él, bueno, en su entorno aparece, él mismo vinculado a algún problema incluso de índole de escándalo sexual, bueno, en fin, de alguna forma su popularidad cae muchísimo, ¿no? De ser electo en poco tiempo tiene niveles de aceptación bajísimos que de alguna forma lo obligan a él nuevamente a aliarse al poder militar y a tener alguna acción de gobierno con militares apoyándolo, ¿no? Es decir, es decir, se repite, se reeditan acciones eh, de otros países, inclusive su partido de derecha, el Frente de Convergencia Nacional, en su interior hay integrantes de las fuerzas militares este, ahí adentro. Entonces el poder militar de una forma, con esa amenaza que tienen las armas, eh, logró dominar. Entonces, esa puede ser una de las explicaciones, entre otras cosas, la gran corrupción en ese país, eh, la alternancia de distintos partidos políticos, gobiernos progresistas o partidos de izquierda, perdón, que no logran consolidarse, no logran acceder, en fin, este, no permitieron el desarrollo de las políticas sociales. Y por último, vamos a ir al caso de Nicaragua. Nicaragua fue paradigmático en la década del 80, mediados del 80 hasta el 90, del 85 al 90, accede al gobierno el Frente Sandinista de Liberación Nacional. El Frente Sandinista es un movimiento guerrillero, como otros en América Latina, como el Farabundo Martí, que logra llevar al gobierno en el año 85, con Daniel Ortega, el actual presidente ahora. En el año 85 él era uno de los líderes del Frente Sandinista, logra ser presidente. Y Nicaragua, en esa década, logra realizar políticas sociales universalistas, eh, que desde el 90 para acá ha ido como perdiendo, ha ido por un proceso regresivo, que ahora vamos a hablar un poquito de ello, pero que en la época del Frente Sandinista, del 85-90, sobre todo a nivel de la educación,
logra alfabetizar, por ejemplo, había porcentajes altísimos, creo que en el texto aparecen datos, porcentajes altísimos de la población analfabeta y que en pocos años lograron alfabetizar estudiantes universitarios, educados, bueno, todo el tema de la educación popular, influencias de Paulo Freire, bueno, sobre todo a nivel educativo logran elevar el nivel educativo de la población en forma eh, muy buena. ¿Ah? Eh, de alguna forma el Estado empieza a hacerse cargo a nivel de la salud, bueno, se logra políticas sociales universalistas de muchísimo alcance y esas cosas que se han ido perdiendo. Este, ¿Qué pasó por ahí? ¿Por qué pierde el Frente Sandinista? Yo lo que recuerdo es que tenían un nivel de inflación altísima. Bueno, claro, presiones externas. eh, bueno, acuérdense que la influencia de Estados Unidos, un gobierno de izquierda tan significativo, tan cerca de Estados Unidos, bueno, lograron tener índices de inflación altísima. Recuerdo una visita que tuvo Cardenal acá, que era ministro de Educación, tenía 18 y 19 años, y escucharlo, y en un momento nos pregunta cuál era la inflación acá, y nosotros en ese momento teníamos el 89, el 90% de inflación, que estábamos escandalizados, estábamos enojados con el gobierno nuestro de turno, y él, cuando dijimos 89, 90, él dijo, nada más, nada más. Ellos tenían 900 o 1000% de inflación. Y si usted, una cosa así, pero escalofriante, ustedes no se imaginan poner un precio a las 8 de la mañana, a las 11 aumentar, a las 3 de la tarde aumentar y a las 7 de la tarde aumentar. Es decir, todos los días se aumentaba 2 y 3, 4 veces el precio de un producto. Es decir, la inflación impensada, insostenible, y bueno, entre otras cosas le lleva a la derrota. Y a partir de ahí, una sucesión de gobiernos vinculados a la derecha, liberales, etcétera, y hoy, Nicaragua está de vuelta al frente sandinista, digamos, en el gobierno. Ya lo toma el gobierno del año 2007, 2008, no recuerdo, con Daniel Ortega, que tiene 3 periodos de gobierno seguidos. El sandinismo sufre división en su interior. eh, los que se quedan acusan de traidores a los que se van y los que se van acusan de traidores al proyecto sandinista a los que se quedan. Eh, lo cierto es que este, eh, hay un proceso de apertura ya desde los 90 para acá, no solo con el sandinismo actual, sino que con el 90 para acá, después que el primer sandinismo, digamos, pierde las elecciones, para acá la apertura del mercado y todo esto que también se da en América Latina, que ustedes algo vieron también. ¿No? Eh, el sandinismo actual, en el 2018, Ortega tuvo algún episodio muy fuerte, violento, de vuelta con la utilización de las fuerzas militares, con mucha protesta social, etc. Todos estos países, yo me olvidé de decir, entre otras consecuencias, esas guerras civiles, esa gran desigualdad que tiene esas cosas, tienen en su interior un problema social muy grave, que son el tema de las maras, ¿no? Las maras son un fenómeno social muy singular, significativo, que de alguna forma son grupos de, de organización vinculados, pero ya no con una ideología de transformación social, con una ideología de izquierda, sino vinculados al tema del narcotráfico, extorsión, bueno, todas estas cosas que muchos de ustedes capaz que saben o que se ven, este, pero que es como que son hijos de esa violencia de los años 80, es decir, son los hijos de eso, y que quedan y que hoy es un gran tema en estos países. Para ir terminando, se me extendió más de lo que yo pensaba. En resumen, bueno, estos autores que hablan, bueno, los 3 países no logran la universalización de las políticas sociales. No lo logran totalmente, es decir, salvo ese periodo capaz que de Nicaragua, en el 85-90, que hubo un impacto muy bueno, pero después
no logran en el proceso hasta el día de hoy universalizar las políticas sociales. En el caso de la salud, por ejemplo, una alta segmentación en todos los países, a excepción de El Salvador, ¿no? Como decíamos, Salvador, que sería el que extendió las políticas sociales, en la política de salud, que llega, tiene acceso a todo, pero a nivel de salud, una alta segmentación, hay sectores de la sociedad que no acceden a la salud pública. A nivel de las pensiones, eh, contradicciones, ¿no? Más que avances, los tres países, ¿no? Caso paradigmático, este, eh, el retroceso que ha tenido El Salvador, ¿no? Perdón, y Nicaragua también, con el tema de apertura del mercado, ¿no? El proceso que se ha dado, el sistema de capitalización individual, como se ha dado en muchos países de América Latina y como vieron con Cristian, que toma el nombre de AFAP acá en Uruguay y en otros países. Bueno, ahí seguramente lo verán el nombre que toma, pero básicamente la matriz es esta, son orientaciones del Banco Mundial, ¿eh? Que el sandinismo este, lo toma, a diferencia de otros tiempos que tomaban las referencias de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, ahora la referencia en este tema son las indicaciones del Banco Mundial, y bueno, con las consecuencias que más o menos todos sabemos. Eh, y después, digamos, las críticas que ha recibido este modelo de acumulación o de capitalización, perdón, individual, de ahorro individual. Y después el fenómeno de las transferencias monetarias, ¿no? Similar al resto de los países de América Latina. Transferencias monetarias condicionadas, distintos proyectos, distintos programas también se ha ido incrementando en esos tres países. Bueno, se me fue el tiempo, 36 minutos, 27. Espero no habernos aburrido, espero que haya sido claro. Si no, la disposición a contestar, mi correo es fernando.leguizamón, eh, arroba cienciasociales.edu.uy, perdón, va de vuelta, fernando.leguizamón, arroba cienciasociales.edu.uy. Esto ya me quedó. Así que bueno, y si no por la EVA, se puede comunicar con nosotros. ¿Está? Bueno, chiquilines, un beso grande, chiquilines y chiquilinas, un beso grande y ojalá esto nos veamos pronto y nos podamos dar un abrazo y un beso. Dale, chao.